Ayer, como ya lo comentábamos y lo veíamos también en una de las notas principales, se presentó este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues también se habló del tema de derechos humanos. Vamos a tener en unos momentos la entrevista con Adrián Ramírez, quien es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. En una de las alocuciones, y también ya lo veíamos en estos cortes de video del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho mucha referencia a que su gobierno ya no tortura, ya no tenemos esta administración o estas administraciones que acosaban a la ciudadanía disidente o que incluso lo vimos con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues sí, justamente se confabulaban con el crimen organizado para poder desaparecer a las personas, Sosimo Cámara. Pues sí, resulta muy importante conocer pues las diferencias incluso entre el actual gobierno y los anteriores en materia de derechos humanos. Bien comenta Erika Ramírez que se convirtió el país pues en una gran fosa clandestina y también en un santuario de impunidad para aquellos que estuvieron perpetrando estos crímenes, no solamente crímenes de violaciones a los derechos humanos, sino algunos que podrían configurar en crímenes de lesa humanidad, entre ellos el caso de Ayotzinapa, pero tantos otros, Erika Ramírez, si podemos hacer una evaluación rápida, pues podemos traer a la memoria crímenes ocurridos, masacres ocurridas en los dos sexenios anteriores, desde el asunto de los 72 migrantes en San Fernando, casos como la discoteca de Lobombo, como la de Casino Royale, como los asesinados por la Policía Federal en Tlatlaya, es decir, una suerte de masacres una tras otra que se fueron sucediendo durante los dos sexenios anteriores y que no hubo ningún tipo, si ya no digamos de persecución, sino de investigación siquiera para saber qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los perpetradores, quiénes fueron las víctimas, o simple y sencillamente incluso para entregar cuerpos. ¿Cuántas carpetas por asesinato se acumularon en las fiscalías y nunca hubo una real intención de investigar el asunto? Entonces, por supuesto, la vigencia de los derechos humanos no se circunscribe nada más a este asunto de la pues de concluir con la impunidad, concluir con las desapariciones forzadas. Los derechos humanos pues es un concepto muy amplio que tiene que ver pues también con la calidad de vida digna a las que pues los seres humanos, por ser simple y sencillamente personas, seres humanos, pues tendríamos derecho. Pero ya está con nosotros Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Él mismo, Adrián Ramírez, con una trayectoria importante en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Adrián Ramírez, por estar en este espacio en Contralínea, Periodismo de Investigación. Muchas gracias, Sosimo. Buen día a todos los que siguen atentos el pulso de México y el mundo a través de Contralínea. Pues aquí estamos para comentar la situación, la realidad actual de los derechos humanos y la situación que se vive en nuestros países. Así es, Adrián Ramírez, pues nos gustaría conocer la evaluación que haces en materia de derechos humanos de la actual administración. Esto a propósito del cuarto informe que se presentó el día de ayer y de que hay resultados importantes en algunos casos que son de interés público, como el de los 43 de Ayotzinapa, pero decíamos, los derechos humanos también es un concepto mucho más amplio que claro que pasa por que no se repitan este tipo de situaciones de crímenes de lesa humanidad, pero también, bueno, pues tiene que ver con la vida digna, el aseguramiento de la vida digna, de condiciones de vida digna para la población. Adrián. Sí, estamos entrando a la tercera y última parte de este proceso de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En estos últimos 2 años que restan, hay que pisar el acelerador en varios temas fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos. Pero creo que hay un punto importante cuando nosotros reflexionamos sobre cuál es el derecho humano que más se viola en el mundo. Definitivamente no viene a la cabeza prácticamente, sino de muy pocas personas, que el derecho humano que más se viola es el derecho al trabajo y a la retribución justa de ese trabajo y lo que de él
deriva en su conjunto. Y creo que ha empezado un proceso de un modelo redistributivo de la riqueza que busca atenuar las desigualdades sociales y que con el eslogan que hace el presidente de la República, por el bien de todos, primero los pobres, va tratando de buscar mecanismos compensatorios para que en este modelo de acciones afirmativas, es decir, un modelo de discriminación positiva, vaya mejorando la situación de los que menos tienen o quienes han sido vulnerados en todos sus derechos. Eso ha generado una reacción importante de los grupos opositores porque los privilegios a los que están acostumbrados hoy se ven un poco mermados y ahí podemos ver de manifiesto toda la arrogancia con la que actúan porque es muy poco lo que pierden y mucho lo que ganan en este proceso redistributivo de la riqueza socialmente adquirida y ellos acaparan el gran beneficio del trabajo de muchos sectores de la población. Así como se despoja del salario, también se despoja de la riqueza nacional en grandes negocios que hoy son parte del núcleo duro de los derechos humanos y que uno de los puntos centrales es el tema del combate a la corrupción. No por nada, el 9 de diciembre de cada año se, se genera en el mundo un día internacional contra la corrupción y es el día previo al día 10 de diciembre, que es el Día Internacional por los Derechos Humanos. Combatir la corrupción es lograr que la justicia pueda llegar y que haya sanción a los responsables que hoy viven en la opulencia, en la riqueza y someten a millones de personas en el mundo y en nuestro país pues también así ha sido. Hablas de Ayotzinapa como un recordatorio importante con esta verdad histórica que se demolió y que surge con fortaleza esta verdad que acepta que fue el Estado y al aceptar que fue el Estado son los intereses de Estado que los grupos poderosos tendrían sobre el modelo educativo para modificar la conciencia de la población y por otro lado también hacer grandes negocios con la educación como una mercancía y por eso pretendían aniquilar a una disidencia política y muy combativa a lo largo de tanto tiempo. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, este elemento de democracia redistributiva, de buscar mecanismos para compensar las desigualdades, es un punto central que se ocupa de la salud, que se ocupa de la educación, que viene modificando también los planes de vivienda y de los megaproyectos que ven en este modelo de poner la ciencia y la tecnología en beneficio de la población una posibilidad real para mejorar las condiciones de vida de grandes sectores de población. Sin embargo, me parece como muy importante destacar que en estos 4 años todavía no se ocupa el gobierno de un tema que nos genera grandes gastos de recurso, un gran dispendio, que es un barril sin fondo, y es todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y el sistema de administración de la justicia, porque así como el gobierno de México está planteando hoy cero impunidad y cada jueves en la conferencia mañanera van dando un recuento del combate a los grupos delincuenciales y contra la impunidad a quienes cometen los delitos. De la misma manera, creo que deberíamos de iniciar un proceso para hablar de cero impunidad ante las violaciones a los derechos humanos. La tortura en México ha disminuido sensiblemente como política de Estado, todavía se mantiene como práctica en algunos lugares, sobre todo en centros penitenciarios, donde se permite el abuso por parte del personal de custodia, donde se permite también en algunas estaciones migratorias algunas vejaciones, ya no como política de Estado, pero continúan como esos resabios del pasado.
En los centros federales son fundamentalmente en los llamados cerezos y a nivel federal en aquellos lugares llamados CPS, es decir, estos modelos híbridos de cárceles privatizadas que hoy mantienen a la situación de la población penitenciaria y los familiares de ellos en condiciones también con mucha gravedad y se han reportado abusos en estos centros en ese sentido. Ahora, el agravamiento de las penas, si bien es cierto, la prisión preventiva oficiosa es importante, también no debe permitirse el agravamiento de las penas y pensar que si se tienen penas menos grandes, no se trata de un tema de impunidad, sino se trata de un tema de justicia que nos ayude primero a poner el centro a las víctimas para que el sistema de sanciones repare los daños a la víctima y solo vayan a prisión aquellas personas que por las características de los delitos que cometieron, pues deban de estar en un centro de reclusión, pero el resto pueda tener condiciones para poder reparar el daño y sobre todo que como nación podamos ocuparnos de que no se gaste tanto como se gasta ahora. Es un insulto para la población que haya prisiones del país donde un reo por día sale alrededor de 6,000 pesos. Es un tema que hay que intentar poner en la agenda de la prioridad del presidente de la República en este segundo periodo, en este tercer periodo de gobierno y que logre mejorar este tema de las sanciones penales, porque son millones de personas que se ven afectadas por esta distorsión de la sanción penal. Sí, Adrián Ramírez, buen día. Te saluda Erika Ramírez. Y Erika. bueno, justamente en torno a este análisis que nos comentas y que también tiene que ver mucho con el discurso que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de su cuarto informe de gobierno, pues se nos habla de algunos pendientes, entre ellos la liberación de presos o de personas que están privadas de la libertad de manera injustificada. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que hay un sistema judicial que no ha permitido que estas cientos de personas que están injustamente presas puedan tener libertad. También, pues, se ha hablado de una estrategia de consolidación de la paz en México y la creación de estas dos comisiones tan importantes de las que ya también hemos dado cuenta y hemos hablado, la comisión para esclarecer este periodo llamado como la guerra sucia en México y también esta comisión creada para encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En medio de todo esto también vemos pues este sistema judicial que parece que va en contra de estas decisiones que ha tomado el Ejecutivo Federal o por lo menos que alenta el proceso de esclarecimiento de todos estos hechos. Sí. Exactamente, Erika, has puesto un punto muy importante que hay que destacar. Estamos ahora muy atentos de que hay de los poderes públicos uno que tiene un rezago y un anquilosamiento que todavía preserva modelos de legalidad que violentan los derechos humanos y que no pueden llamarse justicia. Y me parece muy importante que quienes siguen el pulso y buscan mecanismos para la protección de los derechos humanos se ocupen de que hoy tenemos que incidir mucho más en el Poder Judicial para lograr que el decir del derecho, la interpretación de nuestras normas jurídicas, se convierta en actos de verdadera justicia. Hay que acompañar el proceso que ha iniciado el ministro Saldívar, que encabeza el Poder Judicial, para que logre irse venciendo las inercias que hay hacia ahí adentro
que se despoje al Poder Judicial de su racismo, de su clasismo, de su sexismo, y que pueda ser un garante verdadero de la justicia en nuestro país. Ese es uno de los elementos centrales. Tenemos que hacer un llamado al Poder Judicial a que revise la actuación del Consejo de la Judicatura para que pueda ser ese órgano interno de del propio Poder Judicial un garante para que vigile los actos de implementación de la justicia. Lamentablemente, el Consejo de la Judicatura y magistrados y ministros de la Corte de alguna manera solapan la situación, hablando de que hay una independencia de jurisdicción de cada órgano jurisdiccional para tomar sus propias decisiones. Y ahí podemos ver cómo hay fallos contradictorios, cómo hay división de criterios y que sobre todo hay un uso parcializado de parte de algunos jueces y ministros que debieran ser sancionados por ese tipo de actos, ya que obstaculizan la aplicación exacta de las normas y no dan visos para tener un modelo garante y justo. Nos sumamos a los reclamos en el mundo para que no se utilice facciosamente el derecho y al Poder Judicial en estos actos que se les llama de lawfare, es decir, de utilización de argucias jurídicas para llevar a prisión a políticos, pero tampoco podemos aceptar que haya impunidad para quienes cometen desde el poder público actos que violentan los derechos humanos y son delitos graves porque prácticamente son delitos de traición a la patria y delitos también de agravados porque en la confianza que deposita el pueblo en los representantes del poder público, pues no puede permitírseles que se escuden en ellos. Y es ahí donde también la revisión del modelo de los órganos autónomos y del propio Poder Judicial, pues que se ponga en cintura para que también ellos acepten que no pueden tener tanto dispendio de recursos mientras hay grandes mayorías de la población que requieren de mayores recursos para equilibrar nuestro desarrollo como país y sobre todo, insisto, atenuar las desigualdades sociales para que los derechos económicos, sociales y culturales, junto con los ambientales, prevalezcan y no haya necesidad de utilizar los recursos de la movilización y la protesta, pues para que se garantice el deber del gobierno, de la, de la administración pública y del Estado en beneficio de la población mexicana. Así es, Adrián, pues has colocado también un tema pues muy importante, esto que tiene que ver con pues el combate a la impunidad y los rezagos que hay en el propio poder judicial, pero también la propia posibilidad de que se utilice a este poder judicial por parte de actores poderosos para sacar beneficio económico, pero también incluso beneficio político. Como sabes, pues hay una noticia que ha conmocionado no solamente a América Latina, sino al mundo, este atentado en contra de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que, bueno, pues un intento prácticamente de asesinato, de eliminación física, esta oligarquía muy enojada allá en Argentina, que ha iniciado un proceso de lawfare, es decir, de judicialización de la política, pues tratando de encauzar, encuadrar determinados asuntos de carácter penal, pues para sacar de en medio a distintos políticos que les estorban a estas integrantes de la oligarquía. ¿Ves tú una posibilidad de que esto de manera pues muy desafortunada pueda trasladarse a México? Ya sabemos que contamos con un poder judicial muy
ajeno a veces, divorciado de lo que ocurre en la sociedad, un poder judicial además muy privilegiado, con muchos privilegios económicos, que además está sujeto a estas tentaciones también de ser cooptados, comprados por grandes empresarios, por grandes intereses, un poder judicial al que no se le audita de manera eficaz, un poder judicial con muchas áreas opacas. ¿Ves tú la posibilidad de que en algún momento pudiera utilizarse este poder judicial para empezar precisamente a que hubiera en México casos de lawfare? Hay que recordar que incluso a inicios de este sexenio, pues había unos intentos de golpe blando. Preguntarte tu análisis sobre el hecho. Bueno, primero, no solamente la posibilidad, sino que se ha aplicado. Se ha aplicado, por ejemplo, el lawfare para salir al paso de las candidaturas de algunas personas vinculadas al partido hoy en el poder, que se les cerró la puerta con argucias jurídicas desde el Tribunal Electoral y desde el propio INE. Hemos visto también el papel que han jugado algunos jueces y magistrados para otorgar amparos o beneficios o fallos en favor de empresas afectando el bien público, y eso es parte de esta situación de manejo tendencioso. Ahora, lo que también sabemos es que afortunadamente la historia reciente nos ha dicho que la utilización facciosa del derecho en el lawfare no impidió que, por ejemplo, el movimiento al socialismo de Evo Morales regresara y hoy esté gobernando. No impidió que hoy esté empezando a gobernar Petro en Colombia, y que también ahí tenemos que estar atentos a la reacción de la ultraderecha, que es muy activa, y muy probablemente esté regresando Lula da Silva, que también sale de prisión para volverse nuevamente a la política. Y de la misma manera, esto que hemos visto en Argentina, que hemos visto en otros países, hoy es un elemento que tarde que temprano cae por su propio peso, y la historia coloca a las personas donde deben estar. Pero sí es muy importante que nosotros, como parte de las organizaciones garantes, como las personas garantes, no con una intención de alguna manera arrogante, sino diciendo que el garante de los derechos son los pueblos, son las organizaciones, son las personas que van luchando y acompañan los movimientos sociales, independientemente de quién hoy esté en el poder. Hay que saludar cosas que son beneficiosas, pero también señalar aquellas que tienen que ser atendidas y tienen que ser resueltas. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el acento, y creemos que afortunadamente la movilización, la aceptación de el avance, de la responsabilidad de cada persona en la defensa de sus derechos, hoy nos hace más, eh, más capaces de poder juntos enfrentar la situación y de señalar aquello que nos beneficia, y también señalar aquello que hay que cambiar y corregir. El lawfare va quedando fuera en nuestros países. Lamentamos que sí en Estados Unidos se aplica, y sobre todo para opositores políticos es el país que tiene 96 presos políticos con muchos años en prisión. Es el país que tiene al diplomático venezolano Alex Saab ahí, y que a pesar de las credenciales diplomáticas, la inmunidad, ni siquiera le permiten al consulado venezolano darle asistencia consular a su propio representante diplomático. De la misma manera, pues ahí tenemos a Julian Assange, que está enfrentando el riesgo de ser trasladado a Estados Unidos. Es decir, este manejo del gendarme del mundo que tiene que cambiar en la dinámica internacional, y tenemos que buscar nosotros como países libres y soberanos también apoyar al pueblo de Estados Unidos para que se respeten los derechos
civiles y políticos y sobre todo el derecho al disenso y que este no sea criminalizado en cárceles donde se violentan gravemente los derechos humanos y que no obstante que sus normas internas le permitan actuar de esa forma, se consideran a nivel internacional actos de tortura donde las personas apenas tienen unos minutos de luz de día, eh, pierden noción del tiempo, no tienen vínculos con personas, están en habitaciones o muy frías o muy calientes y alejados de la posibilidad de encontrarse con familiares e incluso de sus propios abogados. Luchar contra el lawfare, luchar contra los presos políticos del imperio, es también la solidaridad, por ejemplo, con los presos políticos de Palestina, que veíamos ahí esa tan dramática huelga de hambre que llevó a la caquexia y que afortunadamente por esta lucha uno de los presos políticos palestinos con una detención administrativa va a recobrar su libertad el 2 de octubre gracias al apoyo internacional y que hoy en el mundo todos nos vamos hermanando para luchar por cualquier violación a derechos humanos en cualquier parte del mundo. Pues ese es el planteamiento y hay que presionar a nuestra Cancillería para que nos represente estos valores que hoy se van recuperando de la doctrina Estrada y que el multilateralismo lleve a la autodeterminación de los pueblos y que no haya la injerencia de otros países que ejerzan medidas coercitivas unilaterales y que ahí también es ese elemento que hay que destacar en el gobierno en este periodo que ha logrado montar una, un alto y plantear que en las relaciones bilaterales con cualquier país se debe respetar la soberanía de nuestro país, incluso aún ante Estados Unidos, y que el gobierno de Estados Unidos ha tenido que reconocer esta, esta nueva realidad que hoy debe imponerse también como parte de una política mundial en el multilateralismo. Una realidad de pie de igualdad, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta relación con su homólogo estadounidense Joseph Biden. Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, agradecemos mucho este análisis y la participación que tienes en este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Sosimo, y a todos los amigos que están en los controles ahí de Contralínea, y a todos los que nos ven, nos escuchan y que siguen estas transmisiones. Un fuerte abrazo y a seguir luchando por los derechos humanos.